A lo largo de la historia cristiana nosotros podemos ver que el Evangelio de Cristo se ha predicado a millones de personas, ¿no es cierto? El Evangelio de Cristo ha transcurrido por los años, hemos llegado a nuestros años, a nosotros se nos ha predicado el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Pero hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué unos sí lo aceptan y otros no? ¿Por qué algunos no se resisten al mensaje del Evangelio y otros endurecen su corazón al mismo mensaje del Evangelio? ¿Por qué pasa esto, hermanos? Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que el Evangelio de Cristo ha sido el mismo, ¿no es cierto? A lo largo de los años nunca ha cambiado, pero tampoco podemos negar esta realidad, hermanos. Muchos lo escuchan y odian ese Evangelio. Por otro lado, muchos como nosotros lo escuchamos y amamos ese Evangelio, ¿no es cierto? Esta incógnita, hermanos, la podemos contestar con la siguiente pregunta. ¿La salvación del hombre dónde se encuentra? ¿En Dios o en nosotros? En Cristo, exacto, en Dios, ¿no es cierto? Porque lo que hace eficaz el llamado de Dios, lo que hace eficaz el Evangelio, hermanos, es Dios mismo. Porque Él es el que da la salvación, ¿no es cierto? Y hoy, hermanos, vamos a predicar un poco acerca de eso. Dentro de las doctrinas de la gracia que hemos estado estudiando, se encuentra una doctrina llamada la gracia irresistible. La gracia irresistible, o también se conoce como el llamado eficaz. La gracia irresistible o el llamado eficaz, que es la doctrina que el día de hoy vamos a ver, hermanos. Así que vean lo que dice Romanos 8:29, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8:29. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Sí, perfecto. Romanos 8, versículo 29, dice así la palabra del Señor, vean, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, hermanos, que en la salvación hay un llamado por parte de Dios, ¿no es cierto? Porque dice la Escritura que Dios conoció desde antes a los que había de predestinar. Y a estos que predestinó, versículo 30, también los llamó. Este llamado, hermanos, es un llamado que llega antes de que tú llega a la par de que tú eres predestinado, de que tú eres elegido. O sea, primero eres predestinado, primero eres elegido y a su vez eres ¿qué? Llamado. Es un llamado, hermanos, desde la justificación hasta la eternidad. No es un llamado cualquiera, sino que Dios te llama para justificarte y este llamado continúa hasta que tú seas glorificado delante de Dios. Este llamado, hermanos, los teólogos lo llaman el llamado eficaz. El llamado eficaz. O algunos otros más lo llaman el llamado irresistible. Porque nadie se puede resistir y ya lo veremos, hermanos. Pero quiero que veas, este llamado es un llamado a la salvación. Esa es la idea. Dios te llama para que tú seas salvado. Pero nota, hermanos, este llamado es un llamado también limitado. Porque solamente van a ser llamados ¿quiénes? Los elegidos,
o sea, los predestinados, ¿no es cierto? Porque dice versículo 30, y a los que predestinó. O sea, únicamente a los que son predestinados, a los que ya han sido elegidos, únicamente a ellos, dice versículo 30, a estos también llamó. O sea, este llamado, hermanos, no es para todos, pero sí es un llamado eficaz para los elegidos. ¿Ok? Ahora nota esa palabra de llamó. Esta palabra de llamó en griego, hermanos, es kaleo. Kaleo, llamó, kaleo, que significa, hermanos, llamar a la presencia de uno. Esa es la idea de kaleo, llamar a la presencia de uno. Es como, hermanos, aquí Pablo nos está dando a entender como si Dios te diera un citatorio para presentarte delante del que te llamó. Esa es la idea de llamar. Llamar, hermanos, podemos ver que es cuando Dios te cita, te llama a la presencia de Él. Pero ¿sabes algo interesante, hermanos? Nosotros somos conocidos como la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Iglesia, que significa eclesia. Pero la raíz de eclesia viene del griego kaleo, que significa llamar. O sea, nosotros somos la iglesia, o sea, nosotros somos los llamados de Cristo. Esa es una iglesia. Una iglesia es una asamblea de los llamados. Esa es la iglesia. Nosotros somos los llamados. Nosotros somos los citados. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, quiero hacer una pregunta y es, ¿tú para qué eres llamado por Dios? ¿Por qué Dios te ha llamado a ti? ¿Por qué Dios te ha citado para que estés delante de su presencia? Vean lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 6. Romanos, capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 6. Vean, aquí Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Roma, les dice, entre los cuales estáis también vosotros, o están también ustedes, ¿qué? Llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y escucha el propósito, llamados a ser, ¿qué? Santos. ¿Para qué tú eres llamado por Dios? Para que tú fueres o seas un hombre o una mujer santo, santa delante de Dios. Misma idea. Vean, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vean lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, escucha, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí ya te está incluyendo a ti, no solamente los corintios, sino a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Ellos serán que llamados a ser santos. Y al final dice, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, este es el propósito por el cual tú fuiste llamado, para que tú seas un hombre o una mujer santo y tengas una comunión con Cristo. ¿Ok? Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, bueno, si yo soy llamado para ser santo, si Dios me llamó, ¿cómo sucede ese llamado eficaz? ¿Cómo sucede esa gracia irresistible? ¿Cómo sucede? Nosotros sabemos, hermanos, que este llamado, esta gracia irresistible,
está basada en la elección de Dios, porque Dios te elige y cuando te elige te llama, ¿no es cierto? Pero Dios, hermanos, tiene un proceso para que este llamado de gracia pueda suceder. Y cuando decimos gracia, hermanos, nos referimos al regalo de salvación que Dios te da, ¿ok? O sea, esta doctrina es el regalo irresistible de salvación. Pero para que ese regalo sea dado a ti, entonces Dios tiene un proceso para que tú llegues a la salvación. Y esa salvación sea eficaz e irresistible. Y ese proceso, hermanos, lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero fíjense, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos abre la vista claramente acerca de este llamado. Y es el llamado que vemos en Ezequiel. Si me acompañas al profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que seguramente esta historia de Ezequiel ustedes ya la han leído y sabrán cuando la leamos de qué se trata. Pero vean lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y aquí encontramos el proceso que Dios utiliza para llamar a alguien. Y dice Ezequiel 36, 26, dice así la palabra de Dios. Dice, escucha, os daré corazón nuevo y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, dice el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nota, hermano, esta es una gran promesa que el Señor ha dado, ¿no es cierto? Dice aquí que Él nos dará un corazón nuevo, ¿no es cierto? Un espíritu nuevo. Pero date cuenta, hermanos, no va a ser cualquier espíritu. Dice el versículo 27 que será su espíritu, ¿no es cierto? Y pondré dentro de vosotros, dice el Señor, mi espíritu. Esta es una gran promesa de salvación. Este es el proceso que Dios usa para que tú seas llamado. Pero, hermanos, un capítulo después, en Ezequiel 37, Dios ilustra esta idea. Dios ilustra cómo es que te da un corazón nuevo y tal. Y este pasaje es bien conocido como el pasaje de los huesos secos, ¿no es cierto? Vean, Ezequiel 37, un capítulo después, Ezequiel 37, versículo 1, vean cómo Dios ilustra esto. Y dice, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí. O sea, Ezequiel está hablando y está diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Nota cómo Dios toma a Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos, ¿no es cierto? Antes, hermanos, en estas épocas, los valles eran zonas militares. Ahí es donde los ejércitos se encontraban y empezaban y peleaban, ¿ok? Entonces, no era de extrañarse para Ezequiel que en este valle pues iba a haber huesos de guerreros fallecidos en combate, ¿ok? Entonces, aquí Dios quería que Ezequiel viera esos huesos de cerca, porque Dios lo llevó a ese lugar, a ese valle donde siempre hay batallas, donde siempre hay muertos. Y entonces, vean, versículo 2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Nota, dice Ezequiel, estos huesos son demasiados, y aparte estaban muy secos. O sea, es como si Ezequiel le estuviera diciendo, esos muertos no estaban muertos, estaban muy muertos. O sea, es una expresión donde quiere reflejar Ezequiel que realmente ahí había algo, unos muertos, pero grandes y muy muertos, dice de gran manera, ¿no es cierto?, en ese lugar. En otras palabras, hermanos, aquí no hay ni una pizca de vida, ni una pizca de vida.
Y cuando eso pasa entre estos huesos, ve lo que pregunta Dios, versículo 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? O sea, tenemos aquí a Ezequiel viendo una multitud de huesos y él se expresa, estos huesos están más que muertos. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Imagínate que eres tú, hermano. Imagínate que eres tú el que está aquí. Alrededor de ti hay huesos secos en gran manera porque hubo una batalla y muchos soldados murieron. Y entonces hay muchos huesos secos. ¿Qué le responderías tú al Señor con esta pregunta? ¿Qué le responderías tú al Señor cuando Él te dirá, ¿vivirán estos huesos? Probablemente uno diga, pues no creo, pues están muy muertos, ¿no es cierto? Pero hermano, Ezequiel responde con una gran sabiduría. Y vean lo que dice Ezequiel. Dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Nota, Ezequiel no dijo sí, Ezequiel no dijo no. Simplemente Ezequiel está en la expectativa. Y en esa expectativa, Ezequiel dentro de sí dice, Señor, solo tú sabes qué harás. Porque tú eres Dios. Solo tú sabes qué es lo que haces, ¿no es cierto? O sea, si mueren o viven, yo no sé, solo tú lo sabes. Pero vean versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. O sea, predícales, háblales de la palabra de Dios. Predica el evangelio, esa es la idea. Predícales a estos huesos. Y vean más abajo, versículo 7. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. O sea, imagínate esto, hermanos. Imagínate vivir esta escena. Tú estás predicándoles a esos huesos secos y de repente un hueso se empieza a levantar y el otro se empieza a levantar y cada hueso dice aquí que empieza a juntarse hueso con el que le pertenece y entonces salen los tendones, los músculos, la carne, la piel y entonces Ezequiel tiene un ejército delante suyo. Porque eso pasó, vean versículo 8. Versículo 8 dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero escucha, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. No había en ellos espíritu. Es como aquella historia cuando Dios creó a Adán, ¿recuerdas? Dios tomó polvo de la tierra, ¿no es cierto? Y de este barro Dios empezó a formar a Adán. Pero en ese momento Adán no tenía espíritu, ¿no es cierto? Entonces es la misma escena. Dios toma todos estos huesos, Dios les empieza a dar carne, les empieza a dar músculos, les empieza a dar piel, pero no había espíritu en ellos. Y Dios le vuelve a decir a Ezequiel, Ezequiel vuelve a profetizar sobre ellos. Y vean versículo 10, más abajo. Versículo 10 dice, y profeticé como había mandado, y escucha, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermano, nota, esta es una gran ilustración de lo que Dios hace con nosotros. Porque nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros éramos estos huesos secos. Pero el milagro de la conversión es este, hermanos. Es que Dios toma esos huesos secos y después les da ¿qué? Vida. Les da vida donde no lo había. Donde todo era muerto, ahora Dios pone vida. ¿No es cierto? Hermano, Dios es el que hace nacer a los que están muertos espiritualmente. Porque Él los lleva de muerte a vida. Y esto, hermanos, es por pura gracia. Por pura gracia viene la regeneración de un hombre.
La regeneración de un hombre es cuando él pasa de muerte a vida. Es cuando empiezas a vivir por tus fuerzas, no, por su espíritu, por el Espíritu de Dios. Y esta ilustración, hermanos, es perfecta para el estudio que estamos dando de las doctrinas de la gracia. Porque, hermanos, nosotros ya hemos visto la depravación total del hombre, ¿no es cierto? Nadie puede hacer el bien. No hay justo ni aún uno, como lo dice el Salmo 14. Porque esta doctrina, hermanos, nos hace ver que nuestra situación delante de Dios es una situación desesperada, porque somos pecadores. Estamos arruinados gracias a que el pecado nos ha invadido todo nuestro ser, ¿no es cierto? Pero también, hermanos, hemos visto cómo Dios interviene en nuestra salvación, ya que el Padre nos escogió, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y ahí vimos la doctrina de la elección incondicional, ¿no es cierto? Él nos elige. Su elección por nosotros no está basado en nuestras obras, sino su elección por nosotros está basado en el puro amor que Dios nos tuvo a cada uno de nosotros. Él nos escogió incondicionalmente, ¿no es cierto? Y ahora, hermanos, dicen las Escrituras que Él puso nuestro nombre en el libro de la vida. Pero esa obra de salvación fue gracias a alguien. ¿Fue gracias a quién? Fue gracias a Jesucristo, ¿no es cierto? Fue gracias a que Él derramó su sangre en la cruz. Fue gracias a que Él vivió una vida perfecta delante de Dios. Y gracias a eso, hermanos, ahora Él puede salvar a los que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver, hermanos, que esa gracia es una gracia limitada, ¿recuerdan? Es una gracia limitada, no es para todos. No todo el mundo se va a salvar. Solo se va a salvar los que fueron escogidos por Dios, ¿no es cierto? Pero ahora, hermanos, ya vimos que el Padre intervino, ya vimos que el Hijo intervino, pero ahora entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en la salvación, ya que el Padre, hermanos, planeó desde antes de la fundación del mundo salvar a pecadores que Él había escogido. Y su Hijo, Cristo, lo consiguió ahí en la cruz, ¿no es cierto? Él lo consiguió al morir por esos pecadores que el Padre ya había escogido. Pero ahora el Espíritu Santo trabaja dentro de esos pecadores, trabaja dentro de esos muertos, para que Él regenere sus corazones, para que Él los llame y vayan a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esta es la doctrina de la gracia irresistible. Esta es la doctrina del llamado eficaz. Pero quiero que te des cuenta de algo, hermanos. La salvación de nuestras almas depende 100% de Dios y del Dios Trino. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo, hermanos, en esta doctrina no se queda atrás. Su obra es importante en nosotros. Porque, imagínate, si solo el Padre eligió, porque vemos, el Padre elige, ¿no es cierto? Y después Cristo muere por sus elegidos, pero nadie aplica esa regeneración en el pecador. Entonces, ¿de qué sirve? No va a pasar nada, porque ese hombre pecador va a seguir muerto, no va a tener vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Trinidad está involucrada en la salvación del hombre. Que no se nos olvide, el Espíritu Santo va a actuar aquí porque Él es Dios mismo. Y Él es el que regenera, el que trae de muerte a vida a una persona. ¿No es cierto? Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, vean lo que dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice así la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido, escucha, desde el principio para salvación. Nota, ahí está la elección incondicional de Dios, ¿no es cierto? Dios nos escogió desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Y escucha el medio, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios te escoge, pero también te tiene que santificar, te tiene que salvar por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14, vean, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿no es cierto? El Padre nos escogió, ¿no es cierto? Para salvación, por medio, dice aquí, de la santificación de su Espíritu, para que nosotros seamos regenerados por el Espíritu Santo, ya que, versículo 14, Él nos llamó. ¿Y cómo te llama? Mediante el Evangelio. ¿No es cierto? Versículo 14, el cual nos llamó mediante nuestro Evangelio. Esta es la fórmula. Dios escoge, Cristo muere por ti y el Espíritu, a través de la palabra de Dios, aplica esa salvación. ¿Cómo la aplica? Por medio de la regeneración. O sea, te da un corazón nuevo, como lo estábamos viendo con Ezequiel, ¿no es cierto? Vean, esto es algo glorioso y hermoso, ¿no es cierto? La gracia irresistible, hermanos, siempre enseña que Dios va a salvar a quien Él quiera salvar, cuando Él quiera salvarlo. O sea, cuando Dios decide que es tiempo de que Él entre en la vida de uno de sus escogidos, entonces Él lo va a hacer y nadie va a poder retenerlo. Por eso se llama irresistible, porque nadie se puede resistir a la salvación de Dios. Ninguno de sus escogidos, ninguno de sus elegidos, ninguno por el cual Él llamó podrá resistirse a la obra del Espíritu Santo. Y sabes, no importa si es el corazón más duro. Si Dios en ese momento decide mandarte de su Espíritu para que la obra de Cristo en la cruz sea aplicada, entonces Él lo va a hacer, porque su gracia es irresistible. El Espíritu Santo entra en una persona, esa persona es regenerada, como los huesos secos son levantados, y entonces, ahora sí, el Espíritu Santo te da vida y empieza a ser un hombre salvo, una mujer salva por parte de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es glorioso, ¿no es cierto? Pero, hermano, no pienses que Dios el Padre escoge a una persona, su Hijo Cristo baja a este mundo para pagar por los pecados de esa persona, y entonces ahora Dios está ahí sentado en su trono, esperando a que esa persona que ya escogió Él, pues lo acepte y crea en Él. Y entonces ahí está Dios esperando a ver qué día este hombre o esta mujer cree en Él. Hermanos, por desgracia muchos predican esto. Muchos predican y muchos dicen, Dios hizo todo, ahora tú tienes que poner de tu parte. Abre tu corazón, confiésalo, tú hazlo para que Dios pueda salvarte. Esa es una mentira total, hermanos. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque, hermanos, recuerda, tú no puedes hacer nada por tu salvación. El ser humano está en una depravación total de su pecado, ¿no es cierto? Eres como los huesos secos, estás muerto en tus pecados. No puedes hacer nada. Entonces, la gracia irresistible de Dios es necesaria. Es necesaria, hermanos, porque eso muestra que Dios no solo desea salvarte, sino también muestra que Dios ha hecho todo para salvarte. ¿Te das cuenta? No solamente es un anhelo de Dios, sino que también Dios dijo, yo tengo que salvarte.
Nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. ¿Recuerdan? La salvación es de Jehová. Solo de Él. Él toma la gracia irresistible para dársela a las personas que Él quiere salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, la gracia irresistible o el llamado eficaz, hermanos, para ir entendiendo, es cuando el Espíritu Santo llama al elegido por Dios para salvarlo. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible que vayamos a Dios. Vean lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Escucha, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí está. Dios es el que nos llamó, ¿no es cierto? ¿Conforme a nuestras obras? No, dice aquí, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y su gracia. Él fue el que nos llamó a nosotros. Y por esto, hermanos, ahora nos pueden sonar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas las palabras del Señor Jesucristo ahí en Mateo 22 cuando Él dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos? ¿No? Esa es la realidad. Pocos son los que reciben esta gracia irresistible, porque no todos son llamados para salvación. Muchos escuchan el Evangelio. La pregunta que hicimos al principio, ¿no es cierto? ¿Por qué muchos lo escuchan, pero no todos lo reciben? ¿Por qué? Porque solamente los escogidos, los elegidos, los llamados por Dios y por los que Cristo murió, solamente por ellos el Espíritu Santo les va a dar gracia irresistible. Y ellos serán salvos. Solo ellos. Ahora, alguien puede decir, oye, pero si Dios, vemos en la palabra que Dios mismo me ha dicho que para que yo sea salvo, yo tengo que creer en Él y yo tengo que arrepentirme. Entonces, lo lógico es pensar que la salvación está en mis manos, porque yo mismo tengo que tener la capacidad de creer en Él y de arrepentirme. Hermanos, eso suena lógico, ¿no es cierto? Eso suena lógico. Pero ¿qué crees, hermanos? Eso no es bíblico. No es bíblico. Es lógico, pero no bíblico. Vean lo que dice Segunda de Crónicas para entender esto. Ahí en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7. En lo que lo encuentras, hermano, este pasaje en su contexto nos está hablando acerca de un rey llamado el rey Ezequías. Este rey Ezequías, hermanos, se da cuenta que ya van muchos años que el pueblo de Israel no celebraba la Pascua. Entonces, lo que hace este rey Ezequías es mandar mensajeros para decirles a los israelitas que se vuelvan de su pecado y obedezcan la ley de Dios. ¿Ok? Pero vean, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7 dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros.
porque si os volvieses a Jehová, dice el texto. Detengámonos aquí tantito. Nota, hermano, aquí el rey está invitando al pueblo que se acerque a Dios, regresen a Dios, sirvan a Dios, ¿no es cierto? Vayan a su santuario. Pero hay una condición. Si tú quieres ser bendecido por Dios, dice este rey, hay una condición. Tú tienes que venir a Él, ¿no es cierto? Tú, israelita, tienes que regresar a Jehová. Porque ve a tus padres, ellos fueron condenados. A ellos les cayó la ira de Dios. Si tú no lo quieres, entonces la condición es, vuelve a Jehová, ¿no es cierto? Versículo 9, vean, dice, porque si os volvéis, esta es la condición, si ustedes regresan a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro. Y escucha, si vosotros o si ustedes se vuelven a Él. La condición es clara, ¿no es cierto? Si no quieres lejos a Dios, mejor regresa a Él. Pero nota lo que pasó. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Esta es la respuesta natural de un pecador, burlarse del evangelio. ¿No es cierto? Dios te dice, ven a mi salvación, vas a tener una nueva vida, conmigo vas a estar bien. Y entonces el pecador, ¿qué hace? Esto, se ríe y se burla, ¿no es cierto? Pero vean, versículo 11. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manaser y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Nota, hermanos, este pasaje es muy sencillo de entender, ¿no es cierto? El pueblo estaba sufriendo y Dios les dice, vuélvanse a mí y yo estaré con ustedes. Y entonces el mensaje fue esparcido por todas las ciudades, pero muchos se burlaron, ¿no es cierto? Pero aquí dice que pocos aceptaron la invitación. Versículo 11, con todo eso, algunos, pocos hombres aceptaron esa invitación. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre los que no creyeron y los que sí creyeron? ¿Por qué? ¿Por qué algunos no creyeron y otros sí creyeron? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? La respuesta está en el versículo 12. Vean, ahí está la respuesta. Escucha, en Judá también estuvo ¿qué? La mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Hermano, ¿qué hizo la diferencia en este pasaje? ¿La voluntad del hombre o la mano de Dios? La mano de Dios, ¿no es cierto? La mano de Dios es el que les dio un corazón nuevo a estos que sí recibieron el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, Dios sabe que si Él no obra en tu corazón, tú nunca vas a ir a Él. Tú nunca vas a ir a Él. Porque nadie se puede salvar por sus propias fuerzas. Por eso dice el famoso pasaje en Efesios, ¿no es cierto? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. Porque si fueran por tus obras, créeme que tú jamás irías con Dios. Porque, hermano, si el hombre está en su propia voluntad, entonces el hombre siempre va a estar en rebelión en contra de Dios, ¿no es cierto? A menos que ese Dios lo transforme desde adentro. Ya lo vimos con Ezequiel, ¿no es cierto? A menos que Dios le dé a este hombre un corazón nuevo y quite ese corazón de piedra para darle un corazón de carne, y entonces así entre su espíritu dentro de él y él pueda ser regenerado. ¿Se dan cuenta? Solo es la mano de Dios. Nadie más puede salvarse sino más que Dios puede salvar. Piensa en esto tantito, hermano.
Solo piensa en esto. A lo mejor es un ejemplo burdo, pero piensa en esto. Tú eres el mejor cirujano o la mejor cirujana del mundo. El mejor. Pero resulta que tienes un problema en el corazón. Pero tú, como eres el mejor, entonces puedes decir, me voy a operar a mí mismo, me voy a quitar mi mismo corazón para quitar este malo y ponerme uno bueno. No puedes, es algo imposible, ¿no es cierto? O sea, esto no lo puede hacer ni el mejor cirujano, se puede hacer un trasplante de corazón por sí mismo. Bueno, hermanos, Dios dice, el pecador necesita un trasplante de corazón para que sea salvado. Y en todo el universo solo hay un cirujano. Y dice Dios, no eres tú, soy yo. Yo soy el cirujano que tiene que hacerte ese trasplante de corazón. Porque tú no puedes cambiar un corazón malo por uno bueno. Porque, hermano, tu corazón va a seguir siendo malo si no es transformado por el único cirujano. Hermano, quiero hacerte una pregunta. Para que tú seas salvo, ¿qué se necesita primero? ¿Un corazón nuevo o la obediencia a Dios? Escucha, para que tú seas salvado, ¿qué se necesita primero? ¿Un corazón nuevo o la obediencia a Dios? Hermano, para que tú seas salvado, tú necesitas primero un corazón nuevo. Un corazón nuevo dado por Dios. Porque tú no puedes producir buenas obras si tu corazón es malo. ¿Me entiendes? Primero Dios te regenera, primero Dios te da un corazón nuevo y a su vez empiezas a tener buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermano? Necesitamos principalmente la ayuda de Dios para que nuestras obras puedan ser santas delante de Dios. Porque Él es el que da el corazón nuevo. Vean lo que dice Juan 6:44. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Evangelio de Juan 6, 44. Escucha, dice así el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Escucha, dice Dios: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está. O sea, tú no puedes acercarte a Dios haciendo una buena obra si antes Dios no te trajo a Él. O sea, tú necesitas un corazón nuevo, tú necesitas que Dios te regenere para que ahora sí tú puedas ir a Dios. Y entonces dice el texto: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y escucha, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Se dan cuenta? Todos serán enseñados por Dios. ¿Quiénes son todos estos? El texto lo dice. Vean lo que sigue diciendo el texto. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quiénes son todos estos? Todos son los que oyeron la voz del Padre. ¿No es cierto? Son todos aquellos que se arrepintieron por escuchar la palabra de Dios. Son todos aquellos que tienen una fe en Cristo por escuchar la palabra de Dios. Porque el Padre ya los había regenerado. Y vean, más abajo, versículo 60. Versículo 60, más abajo dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y vean, versículo 63. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vean, hermanos, esto es claro, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que da la vida. Y Él da la vida porque el Padre así lo decidió. ¿No es cierto? Otra vez nota, en la salvación está involucrada la Trinidad.
El Padre elige, Cristo muere y el Espíritu da la vida, regenera a las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿qué viene primero? ¿La regeneración o la fe? La regeneración. La regeneración es lo que entra primero, porque un muerto no puede creer por sí mismo. Vean, Juan 3:3, ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 3, vean lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, son palabras a Nicodemo, ¿no es cierto? Y Dios, Jesucristo le está diciendo, el que no es regenerado. Nacer de nuevo es eso. Nacer de nuevo es ser regenerado. El que no ha sido regenerado, dice, no puede ver el reino de Dios. O sea, tú tienes que nacer de nuevo primero. Tú tienes que ser regenerado por el Espíritu Santo para que puedas entrar en el reino de Dios. Y Dios siempre ha hecho esto. Hay una historia muy conocida ahí en Hechos 16:14. Vean lo que dice Hechos 16:14. Aquí vemos cómo Dios regenera a una persona, a una mujer, de hecho. Hechos 16:14. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16, versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Escucha, ella estaba oyendo la predicación de Pablo, ¿ok? Y escucha, cuando ella oyó, ¿qué pasó? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En este momento, cuando Dios abrió su corazón, en ese momento ella fue regenerada. Porque Dios abrió su corazón, Dios le dio un corazón nuevo. Hermano, ¿tú recuerdas el día de tu conversión? Quizá, hermanos, piensa en esto, quizás tú ya habías escuchado el Evangelio, pero nada pasó. Quizás alguien ya te había hablado de Cristo, pero nada pasó. Pero hermano, ¿tú recuerdas ese día cuando sí pasó algo? ¿Tú recuerdas ese día cuando tú escuchaste la palabra de Dios? Y entonces Dios como que movió algo dentro de tu ser. ¿Recuerdas ese día? Bueno, hermano, eso pasó, escucha, porque Dios abrió tu corazón. Tú ya habías escuchado quizás la palabra antes, pero todavía no era el momento en que Dios te llamaba. Hasta que todo cambió, en ese momento el Dios soberano decidió llamarte y el Espíritu Santo entró sobre ti y Él abrió tu corazón. Y entonces en ese momento Dios fue el cirujano y te hizo una cirugía, te hizo un trasplante de corazón y te dio un corazón nuevo. Como dice Efesios, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es cierto? O sea, un segundo antes de que tú tuvieras fe, tú estabas muerto. Pero en ese momento Dios te dio vida por gracia, por misericordia, por su bondad. Y Él te regeneró para que tuvieras fe y empezaras a creer en Él. Esa es la gracia, hermanos, de Dios. Pero es una gracia irresistible, porque nadie se puede negar a esta gracia poderosa de Dios. Y ¿sabes algo? La gracia de Dios, hermano, se ve más grande cuando tú entiendes esto. Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿no es cierto? Y un muerto no puede darse vida a sí mismo. Tú necesitabas a Dios. Hermano, tienes que saber esto. No es que Dios te dio simplemente un medicamento espiritual porque estabas muerto y ya. No. Si tú le das a un muerto un medicamento, ¿se va a arreglar? No, porque está muerto. Ese muerto necesitaba un Salvador. Y ese Salvador, hermanos, resucita a muertos, porque ese Salvador resucitó de los muertos. Y ese Salvador también regenera corazones, porque Él es Dios mismo.
¿Recuerdas, hermanos? Hay una historia que refleja perfectamente esto en términos espirituales. La historia de Lázaro, el amigo de Jesucristo. ¿Recuerdas esa historia? Cómo él llevaba ya días muertos, ¿no es cierto? Inclusive cuando el Señor Jesucristo dijo su nombre, él ya estaba muerto, ¿no es cierto? Ya habían pasado días. Pero la voz del Señor es poderosa. Y cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, su alma regresó a su cuerpo, Lázaro resucitó. ¿No es cierto? Bueno, hermanos, hubo un día cuando Jesús te dijo, Roberto, Aurora, Miguel, Mari, Emilio, ven fuera, y pon tu nombre, y Dios te dijo, ven fuera, y en ese instante tú creíste, porque Él te regeneró en ese momento, y entonces tú fuiste en arrepentimiento a Él, y entonces los ojos espirituales se te fueron abiertos, y entonces viste la gloria de Dios, y entonces Dios te llamó por tu nombre, y en ese momento, dice las Escrituras, mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen, y en ese instante tú las seguiste. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es parte de la gracia soberana de Dios. Esto es parte de la gracia irresistible. Él te llamó, y tú escuchaste su voz, y fuiste a Él. Decía el Señor Jesucristo, los que no están con nosotros, pues es porque nunca estuvieron con nosotros. Es porque nunca fueron elegidos por Dios. Es porque nunca fueron llamados por Dios. Pero si tú estás aquí ahora, escuchando la palabra de Dios, queriendo santificarte, queriendo vivir una vida para Dios, es porque Dios te ha llamado. Y tú escuchas su voz como las ovejas que siguen a su pastor. ¿No es cierto? Hermanos, hay una realidad, la salvación es para todos, pero solamente es eficaz para algunos, para los hijos de Dios. Y ellos no se pueden resistir a este llamado de su palabra, porque el Espíritu Santo entra con poder en su vida y Él les da una nueva voluntad. Él les da una manera nueva de pensar, para que así puedas ver a Cristo y te aferres a Él. Hermano, si no fuera por la obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería a Cristo. Ningún pecador se volvería de sus pecados. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Dios es el que obra. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Entendiendo esto, entonces estamos diciendo que Dios violenta tu libre albedrío. ¿Dios violenta tu libre albedrío? Porque, hermanos, los que están en contra de esta doctrina de la gracia irresistible o del llamado eficaz, ellos dicen que Dios violenta tu libre albedrío porque Él te lleva a la fuerza a los pies de Cristo. Y, hermanos, hay algunos que no quieren usar esa palabra de Dios violenta y entonces tratan de escudar a Dios como si Dios necesitara ayuda. Y entonces ellos dicen que según ustedes han escuchado estas palabras de estos hombres, que Dios dice, no. Dios es un caballero y Él no entra en el corazón de nadie sin pedirle permiso. Y entonces ellos dicen, Dios es un caballero. Hermano, eso es una mentira enorme. Porque imagínate, ¿qué pasaría si Dios fuera un caballero y te pidiera permiso para que Él entrara en ti? En primer lugar, tú no se lo darías, ¿no es cierto? Yo ya estaría en el infierno porque Dios es un caballero. Hermanos, no hay que cerrarnos a esta realidad. Tú nunca hubieras seguido a Dios por tus propios méritos. Tú jamás le darías a Dios permiso para que obrara en tu vida. Esa es la realidad, ¿no es cierto, hermanos? No tenemos que ver a Dios como un caballero que te pide permiso, ¿no? Él es un Dios fuerte, que rompe las puertas de piedra para librar a los cautivos. Por eso muchos hermanos dicen, esa es una violación del libre albedrío. No es cierto, no es una violación. ¿Sabes qué es? Porque ellos lo dicen en su orgullo pecaminoso. Ellos piensan que Dios está violando su libre albedrío, pero ellos están cegados, porque ellos no alcanzan a ver
que esto no es una violación, sino que esta es una liberación de los lazos del diablo. ¿No es cierto? Porque Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Porque en el momento que tú creíste en Cristo, tú fuiste librado. Las cadenas se rompieron, ¿no es cierto? Y en ese instante, verdaderamente tú ya fuiste libre. No fue una violación de tu libre albedrío. Fue una liberación de las cadenas que te tenían cautivo. Fue eso, hermanos. Y hermano, esta doctrina de la gracia irresistible, solamente al pensar esto podemos decir, la gloria es del Señor. Porque esta doctrina te lleva a darle la gloria a Dios, no a los pecadores, sino a Dios. Como dice el Salmo 110, yo te lo leo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esta es una realidad. Tú perteneces a Dios, a su pueblo, porque tú voluntariamente quisiste ir a Dios. Porque tú fuiste parte de una obra divina que cuando se te cayeron la vela de los ojos, entonces ahora tú ya ves lo bueno y lo malo y tú dices, yo quiero ir con Dios, yo quiero ir a lo bueno, porque esa venda de pecado se te fue quitada. ¿No es cierto, hermanos? Y entonces ahora ya puedes llegar a la salvación por medio de Cristo Jesús. Esta es la doctrina de la gracia irresistible. Una pregunta más, hermanos, y ya vamos a ir acabando, es, ¿el pecador puede resistir la gracia de Dios? ¿El pecador puede resistir la gracia de Dios? El pecador, hermanos, sí puede resistir la gracia de Dios y a cada rato lo hace. De hecho, ve lo que dice Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Vean lo que dice Hechos 7:51. Dice así. Y aquí, hermanos, si recuerdan este texto, aquí está Esteban predicando. Ya después lo apedrearon, pero él predicaba y vean lo que dice Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Vosotros qué? Resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Nota, Esteban le estaba hablando a los pecadores y estos pecadores resistían siempre al Espíritu Santo. Porque, hermanos, el pecador siempre está en resistencia a la gracia del Espíritu Santo. Él no quiere nada con Dios. Él se resiste. Pero tienes que saber algo. Aunque el pecador se resista, eso no quiere decir que Dios no pueda entrar. Esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros en un momento nos resistimos a la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y por nuestra pecaminosidad podemos decir que a veces hoy en día nos resistimos al Espíritu Santo, lo contristamos, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que Dios, en medio de la salvación, Él pueda entrar para que tú creas y te arrepientas. Eso no quiere decir eso. El pecador se resiste, sí, pero cuando Dios decide llamarte, su gracia es irresistible, porque tú sí o sí vas a llegar a los pies de Cristo, porque Él decidió llamarte a ese amor. Él decidió escogerte en ese amor. Por eso, hermanos, esto se le llama el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por esta doctrina nosotros tenemos que glorificar al Salvador, al Espíritu Santo, porque Él nos llena de poder, de gloria, hermanos, en nuestra salvación, porque esa salvación es viva y eficaz, ¿no es cierto? Muchos quieren traer a pecadores, hermanos, con mil cosas, pero únicamente lo que te da la salvación es la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios tu corazón va a ser regenerado, ¿no es cierto? Por medio de la buena predicación de las Escrituras, es que tu corazón va a ser abierto, hermanos, como el corazón de Lidia, y entonces tú vas a empezar a entender todo lo que Dios quiere para ti.
para tu vida, hermanos. Esto es algo hermoso. Esto es parte del plan de salvación de Dios. Y el Dios Trino está involucrado en esta salvación. Porque, hermanos, recuerda, no es que Dios dijera, pues ya murió mi hijo en la cruz y yo me quedo aquí sentado para ver qué pasa, para ver si ellos aceptan la oferta. No, tampoco pasó que Cristo dijo, pues ya morí, ya resucité y a ver si se levanta mi iglesia. No, no es así. El Padre le prometió a su Hijo que Él tendría una multitud de salvados. Y el Padre cumplió su palabra, ¿no es cierto? Y el Hijo murió para que esa multitud fuera una realidad. ¿Recuerdan el texto de Isaías 53 que vimos? Que el Mesías iba a ver el fruto de su aflicción de su alma y Él quedará satisfecho porque Él murió para los que el Padre escogió, ¿no es cierto? Cristo iba a tener una iglesia y esa iglesia iba a ser una iglesia llena de multitud. Pero por eso, hermanas, el Padre tuvo que abrir tu corazón para que tú pertenecieras a la iglesia de Cristo. El Padre tuvo que ser un cirujano para que tú creyeras, para que tú vivieras. Dios te ministró, hermanos. Dios te sirvió para que tú llegaras a esa salvación. En ese día cuando tú te convertiste, hermanos, tú no lo sabías, pero Dios estaba ahí al lado de ti. Él estaba haciéndote una cirugía espiritual. Y al otro lado estaba el Espíritu Santo obrando en tu corazón nuevo para que tú tuvieras y tomaras la decisión que tomaste. ¿Te das cuenta, hermanos? La Trinidad está involucrada para tu salvación. Y Él te llamó de manera eficaz para que tú vivas en justificación, en santificación, en comunión con los santos. Él te llamó, hermanos, para que tú vivas una vida piadosa y virtuosa delante de Dios. Permíteme acabar con este versículo, hermanos, si me acompañas a él. 2 Corintios 3, 18, y con esto acabo. 2 Corintios 3, 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Yo les voy a leer, hermanos, ahí me siguen con su lectura, pero yo quiero leerles la traducción de la Reina Valera 1995, porque vean lo que dice, ahí me siguen con su lectura, dice Segunda de Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, escucha, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, escucha, por la acción del Espíritu del Señor. Hermano, nosotros somos llamados, nosotros somos regenerados para la gloria de Él. Dice el texto, para que nosotros reflejemos la vida de Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, Dios te escogió. Por esto Dios te llamó, para que vivas conforme a este llamado divino, para que vivas en santidad delante de Dios. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos.